Puede que alguna vez hayas estado en medio de muchas voces y, aún así, sentir un vacío profundo por dentro. Tal vez has abierto los ojos en plena noche con el pecho oprimido, con pensamientos que no compartes con nadie, con inquietudes que guardas en silencio. Hay etapas de la vida en las que la soledad no tiene que ver con la ausencia de personas, sino con la sensación de que nadie logra comprender lo que sucede en tu interior. Quizá llevas mucho tiempo caminando con fe y hoy te sientes agotado. O tal vez recién comienzas en el camino espiritual y te preguntas si Dios de verdad está contigo en medio de lo que enfrentas. Este mensaje surge precisamente para ese momento, para ese espacio silencioso del alma donde se cruzan la incertidumbre, el temor y una esperanza que aún respira. Antes de seguir, te invito a que, si estas palabras conectan contigo, apoyes este mensaje, lo compartas con alguien que lo necesite y escribas en los comentarios esta frase: Dios nunca me ha dejado. Hoy recorreremos juntos una verdad capaz de transformar tu manera de vivir. Nunca estás solo. Parte 1. Dios presente desde el principio. Desde las primeras páginas de la Escritura se manifiesta una verdad esencial. El ser humano no fue creado para caminar en soledad. El relato del Génesis nos presenta a un Dios que habla, que da forma, que insufla vida y que se mueve dentro de su creación. No es un Dios lejano ni ajeno, es un Dios cercano. En la escena del huerto vemos a un creador que camina entre los árboles, que conversa con el hombre y la mujer, que participa activamente en su obra. Incluso antes de que existiera la caída, Dios ya estaba allí compartiendo comunión, cercanía y propósito. Y esa presencia no se desvanece cuando el ser humano falla. Aún después de la desobediencia, Dios continúa buscando. La Escritura relata que llamó al hombre por su nombre. No fue un llamado cargado de condena, sino una invitación al encuentro. Esto revela algo profundo. La soledad espiritual jamás fue parte del diseño de Dios. Desde el inicio, su deseo ha sido habitar con su pueblo, caminar a su lado y sostenerlo. A lo largo de toda la Biblia, esta realidad se repite una y otra vez. Dios se revela como aquel que acompaña. Cuando Abraham es llamado a dejar su tierra, no recibe primero instrucciones detalladas, sino una promesa de presencia. Dios le asegura que estará con él. Cuando Jacob huye lleno de temor, duerme en el desierto y tiene una visión del cielo abierto. Allí escucha una promesa que sigue resonando hoy. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, como se declara en Génesis capítulo 28, versículo 15. No se trata solo de cuidado físico, sino de una compañía constante. La presencia de Dios no depende del estado emocional del ser humano. No está condicionada a la fortaleza, a la perfección, ni a la seguridad personal. Dios no se acerca únicamente cuando todo parece estar en orden. Él se hace presente en los desiertos, en las noches largas, en los momentos de huida y de miedo. La teología bíblica nos enseña que Dios es omnipresente, es decir, está en todo lugar, pero también es personal, lo que significa que se acerca de manera íntima y particular a cada vida. Piensa por un instante en lo que esto implica para ti. No importa dónde estés escuchando este mensaje, no importa el camino que te trajo hasta aquí, la presencia de Dios no está limitada por espacios, horarios ni estados de ánimo. Él no aparece solo de vez en cuando en tu historia. Él permanece, incluso cuando no lo percibes. Uno de los errores más frecuentes es confundir la presencia de Dios con la sensación de su presencia. Hay días en los que la fe se siente viva, clara y fuerte. Pero también hay días en los que todo parece silencio. Sin embargo, el silencio de Dios no significa abandono. En muchos pasajes bíblicos, el pueblo atraviesa etapas sin señales visibles, pero la promesa permanece intacta. Dios no se retira, aunque el ser humano no lo sienta. El Salmo 139 lo expresa con una profundidad conmovedora al afirmar que no existe lugar alguno donde podamos escapar de su espíritu. Si subimos a los cielos, Él está allí. Si descendemos a lo más profundo, también allí se encuentra. Aun si la oscuridad parece cubrirnos, para Dios la noche brilla como el día.
Esto no es solo poesía, es una afirmación teológica poderosa. No hay rincón de la existencia humana donde Dios no esté presente. Cuando afirmamos que nunca estás solo, no hablamos de una frase motivacional. Hablamos de una verdad arraigada en el carácter de Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Este nombre no es simbólico, es revelador. Nos muestra que la esencia de Dios incluye cercanía, compañía y fidelidad. Esta verdad comienza a transformar nuestra manera de mirar la vida. Ya no tomamos decisiones en soledad, ya no enfrentamos el dolor sin respaldo, ya no cargamos la culpa sin esperanza. La presencia de Dios se vuelve un ancla cuando todo parece inestable, una luz cuando el camino se oscurece. Tal vez hoy llevas preguntas sin respuesta. Tal vez sientes que nadie comprende tu proceso. Pero esta primera verdad debe quedar grabada en lo más profundo de tu corazón. Desde el principio, Dios ha estado presente y continúa estándolo ahora mismo. Aunque no lo sientas, aunque no lo comprendas, aunque todo parezca confuso. Parte 2. La promesa firme de un Dios que acompaña. A lo largo de toda la revelación bíblica, la cercanía de Dios no aparece como un concepto teórico, sino como una promesa viva, reiterada y confirmada en distintos momentos de la historia. No es una idea creada por el ser humano para consolarse, ni una ilusión diseñada para suavizar el sufrimiento. Es una afirmación que nace del propio Dios. Cuando Él habla, no lo hace para generar esperanzas vacías, sino para establecer verdades capaces de sostener el alma incluso cuando todo parece derrumbarse. Desde los primeros escritos hasta los textos apostólicos, existe un hilo continuo que atraviesa toda la Escritura. Dios asegura que estará con su pueblo. Esta promesa no se apoya en el mérito humano, sino en la fidelidad divina. Cuando Moisés enfrenta el llamado de liberar a Israel de Egipto, no recibe primero un plan detallado ni la garantía de un camino fácil. Recibe algo más profundo, la certeza de que Dios irá con él. En el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 12, Dios afirma con claridad que estará con Moisés. Esa presencia se convierte en el cimiento de todo lo que sucederá después. Este mismo patrón vuelve a manifestarse una y otra vez. Josué, al asumir el liderazgo tras la muerte de Moisés, carga con una responsabilidad inmensa. El pueblo ha recorrido el desierto, hay temor y mucha incertidumbre. Y nuevamente, Dios no comienza hablándole de triunfos militares ni de conquistas rápidas. Le recuerda lo esencial. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Esta promesa, registrada en Josué capítulo 1, versículo 5, no solo fortaleció a un líder del pasado, sino que sigue resonando hoy como una verdad viva para todo creyente. Aquí encontramos un fundamento doctrinal clave. La fidelidad de Dios no depende de las circunstancias. Él no promete una vida sin conflictos, sino su presencia en medio de ellos. Con frecuencia, el creyente espera que Dios quite el problema para sentirse acompañado. Sin embargo, la Escritura revela que muchas veces Dios no elimina de inmediato el desafío, sino que se manifiesta caminando junto a su pueblo mientras lo atraviesa. Esta verdad desafía nuestra manera de entender la cercanía divina. No siempre se expresa como alivio inmediato o solución rápida. A veces se revela como fortaleza interior, otras veces como una paz que no se puede explicar. En algunas ocasiones se manifiesta como dirección clara y en otras como la capacidad de resistir sin rendirse. La presencia de Dios no siempre transforma la escena externa, pero sí transforma profundamente la realidad interior del corazón. Los salmos, que reflejan con honestidad las emociones humanas, están llenos de esta tensión entre angustia y confianza. El salmista no esconde su dolor, su temor ni su sensación de abandono, pero incluso en medio de eso, afirma una verdad superior. En el Salmo 23 se declara que, aunque se camine por el valle de sombra de muerte, no hay motivo para temer porque Dios está allí. No dice que el valle desaparece, sino que no se recorre en soledad. Desde una perspectiva doctrinal, esto nos enseña que la presencia de Dios no es circunstancial, sino esencial.
No está condicionada por el lugar, el tiempo ni el estado emocional. Forma parte de su naturaleza. Él es un Dios que acompaña. Cuando el pueblo de Israel es llevado al exilio, lejos de su tierra, del templo y de todo lo que le daba identidad, muchos pensaron que Dios los había abandonado. Sin embargo, a través de los profetas, Dios reafirma que incluso en tierra extranjera, Él seguía con ellos. No se quedó en Jerusalén. Caminó con ellos en el destierro. Esta verdad alcanza su expresión más profunda en la encarnación. Cuando Dios decide hacerse hombre, no lo hace desde la distancia. En Jesús, Dios entra plenamente en la experiencia humana. Conoce el cansancio, el rechazo, el dolor, la traición y la soledad. El nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, no es una imagen poética, sino una afirmación teológica contundente. Dios no observa desde lejos, sino que se involucra, habita y acompaña. Jesús mismo reafirma esta promesa antes de ascender. En el Evangelio, según Mateo, capítulo 28, versículo 20, declara que estará con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo. No pone condiciones, no limita su presencia a momentos de éxito espiritual. No dice que estará solo cuando la fe sea fuerte. Dice todos los días buenos y los días difíciles, los días de claridad y los días de duda. Aquí conviene detenernos a reflexionar. Muchas veces la sensación de soledad espiritual nace de expectativas equivocadas. Pensamos que si Dios está con nosotros, no deberíamos sentir miedo, tristeza o confusión. Pero la Biblia no presenta la fe como ausencia de emociones humanas, sino como una confianza que permanece aún cuando esas emociones están presentes. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, experimenta una angustia profunda y aún así no estaba solo. El Padre estaba con él, aunque el camino incluyera dolor. Esta doctrina también se manifiesta en la obra del Espíritu Santo. Jesús promete enviar a un consolador, alguien que estaría con los creyentes y dentro de ellos. El Espíritu no es una fuerza impersonal, es la presencia viva de Dios habitando en el corazón del creyente. Esto significa que la compañía divina no es ocasional ni externa, sino constante e interior. No depende de templos, reuniones ni rituales. Dios vive en medio de su pueblo. Cuando esta verdad se comprende, la perspectiva cambia. La soledad deja de ser una condena definitiva y se convierte en un espacio donde Dios puede revelarse de maneras nuevas. No siempre a través de voces audibles o señales extraordinarias, sino mediante una certeza profunda que sostiene incluso cuando todo alrededor parece frágil. Tal vez hoy sientes que tus oraciones no pasan del techo. Tal vez has hablado con Dios y el silencio ha sido la respuesta. Pero el silencio no es abandono. Muchas veces es el lugar donde Dios está obrando de manera invisible. La fe madura aprende a confiar no solo en lo que siente, sino en lo que Dios ha prometido. Esta promesa firme, repetida a lo largo de toda la Escritura, nos invita a descansar, no en nuestras fuerzas ni en nuestra constancia, sino en la fidelidad de un Dios que no se va, que no se cansa y que no abandona a mitad del camino. La presencia de Dios no es un premio para los perfectos, es un regalo para quienes confían. Parte 3. Vivir acompañado en lo cotidiano. Cuando la certeza de que Dios está con nosotros deja de quedarse solo en el plano de la doctrina y comienza a descender al terreno de la vida diaria, algo se transforma en lo más profundo del corazón. Ya no se trata únicamente de saber que Dios caminó con grandes personajes bíblicos o con creyentes de otras generaciones. Se trata de descubrir que esa misma presencia se hace real en lo cotidiano, en lo sencillo, en aquello que muchas veces parece insignificante. Muchas personas piensan que la presencia de Dios se limita a instantes muy concretos. Una oración intensa, una reunión espiritual, un culto dominical o un momento especial de adoración. Sin embargo, la vida no sucede únicamente en esos espacios. La mayor parte de nuestros días transcurre entre responsabilidades, silencios, rutinas, decisiones pequeñas y cargas que no siempre se expresan. Y es justamente ahí donde esta verdad adquiere mayor peso.
Dios no se ausenta cuando termina el momento espiritual. Él camina con nosotros en cada paso ordinario. La fe cristiana no nos llama a huir de la realidad, sino a vivirla acompañados. La oración, por ejemplo, no es solo un acto formal ni un espacio aislado del día. Es una conversación continua. Es aprender a hablar con Dios mientras caminamos, trabajamos o enfrentamos decisiones complejas. Orar no siempre implica palabras elaboradas. A veces es un suspiro. Otras veces es un pensamiento dirigido a Dios. En ocasiones es simplemente guardar silencio con la certeza de que Él está presente. Cuando una persona comienza a vivir con esta conciencia, la soledad pierde fuerza. No porque desaparezcan los momentos difíciles, sino porque ya no se enfrentan desde el abandono. El creyente aprende a cargar sus pesos acompañado. La Escritura nos recuerda que debemos depositar toda nuestra ansiedad en Dios, porque Él cuida de nosotros, como se expresa en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Esa invitación solo tiene sentido porque Dios está cerca. La comunión también cumple un papel esencial. Dios nos acompaña, pero no nos diseñó para vivir aislados. Muchas veces, la presencia divina se manifiesta a través de otros creyentes. Una palabra a tiempo, un abrazo sincero o una oración compartida pueden convertirse en canales de consuelo y fortaleza. Vivir acompañado no significa depender únicamente de las personas, sino reconocer que Dios usa a su pueblo para recordarnos que no estamos solos. Aún así, existen momentos en los que no hay nadie alrededor, instantes en los que el silencio pesa y la noche parece interminable. Es en esos espacios donde esta verdad se vuelve aún más necesaria. La fe madura no es la que nunca experimenta soledad, sino la que aprende a confiar incluso cuando esa sensación aparece. Sentirse solo no equivale a estar abandonado, significa ser humano. Y Dios no se aparta de nuestra humanidad, se acerca a ella. Jesús mismo atravesó momentos de profunda soledad. Fue incomprendido, rechazado y abandonado por muchos de los que lo rodeaban. En la cruz, expresó un clamor que refleja el peso del sufrimiento humano. Sin embargo, incluso en ese instante, el propósito de Dios seguía desarrollándose. Esto nos enseña que la presencia de Dios no siempre se percibe como consuelo inmediato, pero siempre está obrando con sentido y propósito. Llevar esta verdad a la vida diaria implica aprender a reconocer a Dios en medio de lo ordinario. Significa comenzar el día con una convicción sencilla. Hoy no camino solo. Significa enfrentar una conversación difícil confiando en que Dios concede sabiduría. Significa atravesar una pérdida sabiendo que el dolor no se vive en aislamiento. Significa descansar al final del día con la certeza de que, aún en el sueño, Dios continúa cuidando. La fe se fortalece cuando se practica en lo cotidiano, no solo en los momentos grandes, sino también en las decisiones pequeñas. Confiar cuando no hay respuestas claras. Buscar dirección cuando el camino parece confuso. Permanecer firmes cuando las emociones cambian. Todo esto forma parte de vivir acompañados. Hay quienes sienten que han fallado tanto que ya no pueden contar con la presencia de Dios. Esta es una de las mentiras más comunes y más dañinas. La Biblia muestra una y otra vez que Dios no se aleja cuando el ser humano falla. Muchas veces se acerca con mayor ternura. El hijo pródigo no fue recibido con reproches, sino con brazos abiertos. La compañía de Dios no se pierde en la debilidad, se confirma en ella. Vivir con esta conciencia también transforma la manera de enfrentar el miedo. El temor suele crecer cuando creemos que estamos solos frente a lo desconocido. Pero cuando sabemos que Dios camina con nosotros, el miedo pierde dominio. No desaparece por completo, pero deja de gobernar. La fe no elimina la incertidumbre, pero la atraviesa acompañada. La oración se convierte entonces en un espacio de encuentro real y no en un acto mecánico.
La lectura de la palabra deja de ser una obligación y pasa a ser una conversación viva. La vida espiritual deja de sentirse como una carga adicional y se transforma en un refugio constante. Tal vez hoy escuchas este mensaje mientras atraviesas una etapa difícil. Quizás sientes que nadie comprende tu proceso. Tal vez has llorado en silencio en más de una ocasión. Pero esta verdad permanece firme, no caminas solo. Dios no espera a que todo esté en orden para acercarse. Él está presente ahora mismo, en medio de tu proceso, sosteniendo aquello que tú ya no puedes sostener por tus propias fuerzas. Permitir que esta verdad se vuelva práctica implica soltar el control. Implica aceptar que no siempre entenderemos el camino, pero nunca lo recorremos sin compañía. Implica confiar incluso cuando las emociones dicen lo contrario. La fe no se apoya en sensaciones, se apoya en promesas. Cuando esta manera de vivir se arraiga en el corazón, algo comienza a cambiar. La soledad deja de definir la identidad. El miedo deja de marcar el rumbo. El cansancio deja de tener la última palabra, porque cada paso, incluso el más difícil, se da acompañado. Parte 4. Dios presente en las historias de quienes atravesaron la oscuridad. A lo largo de la Escritura encontramos relatos que no disimulan el dolor humano. No son historias idealizadas donde todo resulta perfecto desde el inicio. Son testimonios de personas reales que enfrentaron temor, traición, pérdida, injusticia y etapas de profunda soledad. Sin embargo, en cada una de esas vidas aparece un hilo invisible que las une: la presencia fiel de Dios, aun cuando no siempre fue evidente para los ojos humanos. Uno de los ejemplos más claros es la historia de José, vendido por sus propios hermanos, traicionado por quienes debían cuidarlo, llevado a una tierra extranjera y reducido a la condición de esclavo. Más adelante, encarcelado injustamente por haber actuado con rectitud. Desde una perspectiva humana, José tenía todas las razones para sentirse abandonado. Sin embargo, el relato bíblico repite una afirmación poderosa. Dios estaba con José. Esa presencia no evitó el pozo, ni la esclavitud ni la prisión, pero sostuvo su corazón, le concedió favor delante de otros y, con el tiempo, transformó el dolor en propósito. Esto nos enseña una verdad profunda. La presencia de Dios no siempre se manifiesta librándonos de la prueba, sino acompañándonos en medio de ella y redimiendo sus consecuencias. José no comprendió el plan completo mientras lo estaba viviendo. Solo mucho después pudo reconocer que aquello que otros intentaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Esa comprensión solo es posible cuando se acepta que nunca estuvo solo, ni siquiera en los momentos más oscuros. Otro testimonio impactante es el del profeta Elías. Tras vivir una gran victoria espiritual, cae en un agotamiento y una desesperanza tan profundos que llega a desear la muerte. Se siente solo, perseguido y sin fuerzas. Elías no era un hombre de fe débil, era un siervo fiel, pero también humano. En ese punto de quiebre, Dios no lo reprende por sentirse así ni lo abandona. Se acerca con cuidado, le da descanso, alimento y luego le habla con una voz suave. La presencia de Dios no se manifiesta en el estruendo, sino en el susurro. Esto nos recuerda que Dios no siempre se revela de forma espectacular. Muchas veces se acerca con ternura, entendiendo nuestra fragilidad. David, rey y salmista, también conoció la soledad. Perseguido por Saúl, traicionado por personas cercanas, escondido en cuevas, escribió salmos cargados de angustia. Sin embargo, incluso en sus palabras más dolorosas, hay una confianza que no se rompe. David se siente solo, pero no se siente abandonado. Existe una diferencia profunda entre ambas experiencias. La soledad emocional puede estar presente, pero la presencia de Dios permanece. Job representa uno de los casos más extremos. En poco tiempo pierde a su familia, su salud y su estabilidad. Sus amigos, lejos de consolarlo, lo juzgan. Job pregunta, se lamenta y reclama. No comprende lo que sucede. Durante gran parte del relato, Dios parece guardar silencio. Pero ese silencio no equivale a ausencia. Al final, Dios se revela y Job entiende que,
aunque no tuvo respuestas inmediatas, nunca estuvo fuera del cuidado divino. Su fe fue puesta a prueba, pero no fue destruida. Estos relatos no están en la Biblia para admirarlos desde la distancia, sino para que nos veamos reflejados en ellos, porque todos, en algún momento, hemos sido José, Elías, David o Job. Hemos atravesado situaciones que no comprendemos, etapas donde el silencio pesa y la soledad parece envolverlo todo. Y es precisamente allí donde estas historias nos recuerdan que Dios no abandona a los suyos. En los escritos del Nuevo Testamento, esta verdad se intensifica. Los discípulos de Jesús vivieron miedo, persecución y confusión. Después de la crucifixión, se encerraron por temor. Se sentían derrotados y desorientados. Sin embargo, Jesús se presentó en medio de ellos. No esperó a que su fe fuera perfecta. Se acercó en su fragilidad. Su presencia trajo paz allí donde reinaba el temor. El apóstol Pablo, encarcelado, golpeado y rechazado, escribió cartas llenas de esperanza. Desde una prisión afirmó que el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas, como se expresa en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Pablo no niega su sufrimiento, pero tampoco permite que ese sufrimiento defina quién es. Él sabe que no camina solo. Estas historias nos enseñan que la presencia de Dios no anula nuestra humanidad, sino que la acompaña. No nos convierte en personas insensibles al dolor, sino en seres sostenidos en medio de él. La fe bíblica no promete una vida sin noches oscuras, pero sí asegura que esas noches no se viven en abandono. Es importante comprender que muchos personajes bíblicos no percibieron la presencia de Dios en todo momento. Algunos dudaron, otros se quejaron y otros se cansaron. Pero ninguno fue olvidado. Dios siguió obrando incluso cuando ellos no lo notaban. Esto trae un gran consuelo, porque nos libera de la presión de tener que sentir siempre a Dios para creer que está con nosotros. La soledad más peligrosa no es la emocional, sino la espiritual, aquella que cree que Dios se ha ido. Y la Biblia combate esa mentira desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios permanece fiel, aun cuando el ser humano se siente débil. Estas historias no solo revelan lo que Dios hizo en el pasado, nos muestran cómo actúa hoy. El mismo Dios que estuvo con José en la prisión, con Elías en el desierto, con David en la cueva y con Pablo en la cárcel, es el Dios que camina contigo en tu proceso presente. Tal vez hoy no entiendes lo que estás viviendo. Tal vez te preguntas por qué Dios permite ciertas situaciones. Pero estos relatos nos enseñan que el acompañamiento de Dios no siempre responde al por qué, sino al para qué. Y muchas veces ese propósito solo se comprende con el paso del tiempo. Permite que estas vidas bíblicas te hablen, no como historias lejanas, sino como espejos de tu propia experiencia. Ellos no fueron perfectos, pero fueron acompañados. No tuvieron todas las respuestas, pero contaron con una presencia que los sostuvo. Parte 5. Cuando Dios se acerca en medio del dolor humano, hay etapas en la vida en las que la soledad no se percibe como una idea abstracta, sino como un peso real que oprime el pecho. Momentos en los que las palabras de los demás no alcanzan, en los que el consuelo parece distante y el corazón se pregunta en silencio si alguien comprende de verdad lo que está ocurriendo. Es precisamente en esos espacios profundos donde esta verdad adquiere una dimensión más íntima. Dios no solo está presente como una enseñanza, sino que se acerca de manera personal, cercana y compasiva. Imagina a alguien que atraviesa una pérdida que nadie más logra ver. No siempre se trata de la muerte de una persona. A veces es la pérdida de un sueño, de una relación, de una oportunidad o incluso de una identidad que parecía firme. Esa persona continúa cumpliendo con sus responsabilidades. Sigue sonriendo cuando hace falta, pero por dentro se siente vacía. En esos momentos, la soledad no es ausencia de gente, sino ausencia de comprensión. Y es justamente ahí donde Dios se manifiesta de una forma distinta.
La Escritura nos revela a un Dios que se inclina hacia el dolor humano. No observa desde lejos, ni minimiza el sufrimiento. Jesús mismo derramó lágrimas frente a la tumba de un amigo. Aunque sabía que la muerte no tendría la última palabra, no ignoró el dolor del instante. Ese llanto nos muestra algo profundo. Dios no es indiferente a nuestras lágrimas. Cada una tiene valor. Cada una es vista. Existen testimonios que no quedaron escritos en las páginas bíblicas, pero que reflejan esta misma verdad. Personas que, en medio de una habitación en silencio, experimentan una paz que no saben explicar. No porque el problema haya desaparecido, sino porque el corazón fue sostenido. Personas que, al borde de rendirse, descubren fuerzas que no saben de dónde provienen. Personas que, en medio de noches largas, sienten que no están completamente solas. Estas experiencias no siempre incluyen voces audibles ni manifestaciones extraordinarias. Muchas veces se presentan como una certeza suave, una convicción interior que susurra: sigue adelante, no estás solo. Es una presencia que no hace ruido pero sostiene, una compañía que no siempre explica pero permanece. La fe cristiana no niega la realidad del dolor, la reconoce y le da dignidad. Dios no le pide al creyente que finja fortaleza cuando no la tiene. Le invita a traer su fragilidad tal como está. El Salmo 34 afirma que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. No dice que se acerca a los fuertes, sino a los quebrantados. Esta verdad transforma por completo nuestra manera de entender la cercanía divina. Muchas personas piensan que para experimentar la cercanía de Dios necesitan una fe inquebrantable. Sin embargo, la Biblia muestra que, en numerosas ocasiones, es precisamente en la debilidad donde la presencia de Dios se vuelve más evidente. El apóstol Pablo relata un momento en el que pidió a Dios que le quitara una carga persistente. La respuesta no fue la eliminación del problema, sino una promesa: su gracia sería suficiente. Esa gracia se manifestó como una compañía constante que lo sostuvo en medio de la dificultad. Hay algo profundamente sanador en saber que no atravesamos el dolor en soledad. No significa que el sufrimiento desaparezca de inmediato, pero deja de aislarnos. La presencia de Dios no siempre transforma la situación externa, pero sí cambia la manera en que el corazón la vive. Donde antes había desesperación, comienza a surgir esperanza. Donde antes había silencio opresivo, empieza a aparecer descanso. Imagina a alguien sentado en una banca al final de un día agotador. Nadie más conoce lo que ocurrió durante esas horas. Nadie más sabe de las batallas internas que se libraron. Pero en ese lugar Dios está presente. No con reproches ni exigencias, sino con una compañía fiel. Esa cercanía no se gana, se recibe. Estos testimonios, aunque simbólicos, nos recuerdan que Dios se manifiesta de formas distintas en cada vida. No todos sienten lo mismo ni experimentan su presencia de la misma manera. Pero todos los que confían descubren tarde o temprano que no caminaron solos. Que incluso cuando parecía que Dios guardaba silencio, estaba obrando en lo profundo. La soledad muchas veces nos hace creer que hemos sido olvidados. La fe, en cambio, nos recuerda que Dios no olvida, que conoce cada detalle, que ve cada lucha invisible y que se acerca especialmente cuando el corazón está cansado, no como un juez severo, sino como un padre que comprende. Esta verdad comienza a sanar heridas antiguas, heridas de abandono, de rechazo, de incomprensión. Cuando entendemos que Dios nunca se fue, aunque otros se hayan ido, algo se restaura en lo más profundo. La identidad deja de apoyarse en la aceptación humana y comienza a descansar en la fidelidad divina. Tal vez hoy estés atravesando un momento así. Tal vez te identifiques con esa persona que sonríe por fuera, pero se siente sola por dentro. Este mensaje no busca minimizar tu dolor. Busca recordarte que no lo atraviesas en aislamiento, que hay una presencia que te envuelve, aun cuando no la percibas con claridad. La fe no siempre responde con explicaciones. En muchas ocasiones responde con compañía, y esa compañía, aunque silenciosa, es suficiente para dar el siguiente paso.
No elimina la noche, pero promete que no dura para siempre. Parte 6. Aprender a vivir sostenidos cada día. Vivir con la convicción de que no caminamos solos no es una verdad reservada únicamente para los momentos de crisis, sino una manera de transitar cada jornada. Sin embargo, aprender a vivir sostenidos por esa presencia es un proceso. No ocurre de forma instantánea. Se construye poco a poco a través de hábitos espirituales sencillos, decisiones conscientes y una relación que se profundiza con Dios con el paso del tiempo. Uno de los primeros aprendizajes es reconocer la presencia de Dios en lo sencillo. Muchas personas buscan a Dios solo en lo extraordinario, en lo impactante o en lo sobrenatural. Pero la vida espiritual madura aprende a encontrarlo en lo cotidiano, en una respiración profunda en medio del cansancio, en una palabra que llega en el instante preciso, en una paz que aparece sin explicación lógica, en la fuerza para levantarse un día más cuando las energías parecen agotadas. La Escritura nos enseña a caminar por fe y no por vista. Esto implica aceptar que no siempre veremos señales inmediatas de la presencia de Dios, pero confiamos en ella porque Él así lo ha prometido. Vivir sostenidos significa comprender que habrá días en los que la fe se sentirá firme y otros en los que parecerá frágil. Ambos forman parte del camino. Dios no se aleja cuando la fe tiembla. Al contrario, se convierte en sostén. La oración diaria es uno de los espacios donde esta verdad cobra vida, no como un ritual rígido, sino como una conversación sincera. Hablar con Dios desde lo que realmente sucede en el corazón, sin máscaras ni frases aprendidas. La oración no busca impresionar a Dios, busca acercarse a Él, y cuando se vuelve constante, la conciencia de su compañía se profundiza. También es necesario aprender a escuchar. Vivimos rodeados de ruido, opiniones y exigencias constantes. Muchas veces la voz de Dios no se percibe porque el corazón está saturado. Crear espacio para el silencio es una manera de reconocer su presencia, no para exigir respuestas, sino para descansar en Él. En ese silencio, muchas veces Dios no da instrucciones claras, pero ofrece descanso. Y ese descanso es una forma de compañía. La lectura de la palabra es otro pilar esencial, no como una carga pesada, sino como una fuente viva de verdad. La Biblia no solo informa, también forma. Nos recuerda quién es Dios cuando las circunstancias intentan distorsionar su imagen. Nos recuerda su fidelidad cuando la vida parece inestable. Leer la Escritura es permitir que la voz de Dios nos acompañe, nos confronte y nos consuele. Vivir sostenidos también implica aprender a soltar el control. Con frecuencia, la sensación de soledad se intensifica cuando creemos que todo depende de nosotros. Cuando sentimos que si no lo sostenemos todo, todo se derrumbará. La fe nos invita a descansar en un Dios que sostiene incluso cuando nosotros ya no podemos. Reconocer nuestra limitación no es debilidad espiritual, es un acto profundo de confianza. Hay decisiones diarias que reflejan esta confianza. Elegir perdonar aun cuando duele, elegir confiar en medio de la incertidumbre, elegir seguir avanzando aunque no se vea el final del camino. Cada una de esas decisiones es un acto de fe que declara, no camino solo. Con el tiempo, esos pequeños actos construyen una vida sostenida. También es necesario aprender a enfrentar los pensamientos que alimentan la soledad. Muchas veces no es la realidad la que nos aísla, sino las voces internas que repiten mentiras. Pensamientos que dicen que nadie se interesa, que Dios se olvidó, que no existe salida. La fe no consiste en ignorar esos pensamientos, sino en confrontarlos con la verdad. Recordar las promesas, recordar lo que Dios ha hecho antes, recordar que su fidelidad no cambia. La comunidad de fe también forma parte de este sostén cotidiano.
Dios nos acompaña, pero también nos llama a acompañarnos unos a otros. Compartir la carga no es señal de debilidad, sino de sabiduría. Cuando caminamos juntos, la presencia de Dios se hace visible de maneras concretas, en una oración compartida, en una palabra de ánimo, en la simple presencia de alguien dispuesto a escuchar. Aún así, incluso cuando la comunidad falla, Dios no falla. Las personas pueden decepcionar, ausentarse o no comprender. Dios permanece. Esta verdad es esencial para no depositar expectativas absolutas en los demás. La compañía humana es valiosa, pero no reemplaza la presencia divina. Ambas se complementan, pero solo una es inquebrantable. Aprender a vivir sostenidos también implica aceptar los procesos. No todo se resuelve con rapidez, no todo se entiende de inmediato. Hay etapas de espera, de silencio, de aparente estancamiento. Pero esas etapas no significan abandono, forman parte del crecimiento. Dios sigue obrando incluso cuando no vemos resultados visibles. Muchas veces, lo más profundo sucede en lo invisible. La fe se fortalece cuando miramos atrás y reconocemos cómo Dios estuvo presente antes. Recordar momentos pasados de ayuda, dirección y consuelo. Esa memoria espiritual nos sostiene en el presente. Nos recuerda que si Dios estuvo entonces, también está ahora. Vivir sostenidos no significa vivir sin luchas. Significa vivir con una base firme. Cuando el corazón sabe que no está solo, enfrenta la vida de otra manera. Hay menos desesperación, más paciencia y una esperanza que no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios. Tal vez hoy no te sientes fuerte, tal vez estás cansado de luchar. Esta verdad no te exige un esfuerzo mayor, te invita a descansar, a dejar de cargar en soledad lo que nunca fue diseñado para que llevaras solo. Dios no espera que seas invencible, espera que confíes. Cuando esta forma de vivir se arraiga, también cambia la manera en que miramos a los demás. Dejamos de competir, compararnos o aislarnos. Comenzamos a reconocernos como personas acompañadas por el mismo Dios, personas en proceso, personas sostenidas por la misma gracia. Parte 7. Nunca solos como familia espiritual. Cuando la verdad de que Dios está con nosotros se afirma en lo más profundo del corazón, comienza a transformar no solo la vida personal, sino también la manera en que miramos a quienes nos rodean. La fe cristiana nunca fue pensada para vivirse en aislamiento. Aunque cada persona recorre un camino único, todos formamos parte de una misma familia espiritual. Y esa familia existe porque Dios decidió habitar en medio de su pueblo. Desde el comienzo, Dios llamó a un pueblo, no solo a individuos separados. Israel no fue un conjunto de creyentes solitarios, sino una comunidad sostenida por la presencia divina. Dios caminó con ellos como pueblo, los guió juntos, los corrigió juntos y los restauró juntos. Esta dimensión comunitaria no es un complemento opcional de la fe, es parte de su esencia. En los escritos del Nuevo Testamento, esta verdad se profundiza aún más. La Iglesia es presentada como un cuerpo, donde cada miembro cumple una función y posee un valor irreemplazable. Ninguna parte puede decir que no necesita a la otra. Esto nos enseña algo fundamental. Aunque Dios nos acompaña de manera personal, también nos acompaña como comunidad. No caminamos solos en la fe. Avanzamos junto a otros que también están siendo sostenidos. La soledad espiritual muchas veces surge cuando olvidamos esta realidad, cuando pensamos que nuestras luchas son únicas, que nadie más entiende lo que vivimos, que somos los únicos que fallamos o dudamos. La comunidad cristiana existe para recordarnos que no somos una excepción. Todos estamos en proceso, todos necesitamos gracia, todos estamos aprendiendo a caminar sostenidos por Dios.
Dios utiliza a la comunidad como un reflejo de su presencia. En muchas ocasiones, la respuesta a una oración no llega como una voz desde el cielo, sino a través de una persona dispuesta a escuchar. A veces, el consuelo de Dios se expresa en una palabra sencilla, dicha en el momento oportuno. Otras veces, su guía llega por medio de alguien que camina a nuestro lado. Esto no reemplaza la relación personal con Dios, la complementa. La Escritura nos llama a llevar las cargas los unos de los otros. Esa invitación solo tiene sentido si no fuimos diseñados para caminar en soledad. Compartir el peso no significa debilitar la fe, sino vivirla de manera correcta. Cuando uno cae, otro puede sostenerlo. Cuando uno se cansa, otro puede animarlo. Así se hace visible la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es importante reconocer que la comunidad no es perfecta. Está formada por personas frágiles, en proceso, con errores y limitaciones. A veces, en lugar de apoyo, se experimenta juicio. En lugar de comprensión, silencio. Y cuando eso sucede, la tentación es aislarnos aún más. Sin embargo, incluso cuando la comunidad falla, Dios no falla. Él permanece presente, obrando, restaurando y enseñándonos a amar con mayor profundidad. La unidad espiritual no se edifica sobre la perfección, sino sobre la gracia compartida. Todos dependemos del mismo Dios y todos somos sostenidos por la misma presencia. Esta conciencia nos ayuda a ser más pacientes, más compasivos y menos apresurados para juzgar. Nos recuerda que la fe no es una competencia, sino un camino que se recorre juntos. Cuando una comunidad vive con esta conciencia, se convierte en un refugio. No porque no existan problemas, sino porque hay acompañamiento. No porque todos tengan respuestas, sino porque nadie camina solo. Esta es una de las expresiones más hermosas del Evangelio. Un pueblo imperfecto sostenido por un Dios fiel. La familia espiritual también nos recuerda que no estamos solos en la misión. No solo caminamos acompañados en nuestras luchas, sino también en nuestro propósito. Dios nos llama a ser luz juntos, a reflejar su amor juntos, a servir juntos. Cuando avanzamos unidos, la presencia de Dios se manifiesta con mayor claridad. En los momentos de debilidad personal, la fe de otros puede sostenernos. Y cuando estamos fuertes, podemos sostener a quienes lo necesitan. Este intercambio no es casual, forma parte del diseño divino. Dios no quiso que dependiéramos únicamente de nuestra fuerza individual, sino que aprendiéramos a apoyarnos unos a otros bajo su guía. La soledad pierde poder cuando descubrimos que pertenecemos, que existe un lugar donde somos vistos, escuchados y acompañados, que hay personas que oran cuando nosotros no tenemos fuerzas para hacerlo, que hay corazones que creen cuando nuestra fe se siente frágil. Todo esto es una expresión de la presencia de Dios actuando a través de su pueblo. También es importante recordar que la familia espiritual no se limita a un espacio físico. No depende exclusivamente de un edificio o de una reunión. Es una realidad espiritual que trasciende distancias y tiempos. Cada creyente forma parte de esta familia, sostenida por el mismo Espíritu. Incluso cuando estamos físicamente solos, seguimos siendo parte de algo mayor. Esta verdad transforma la manera en que enfrentamos la vida. Ya no luchamos solo por nosotros mismos, sino sabiendo que nuestra perseverancia también puede fortalecer a otros. Nuestro testimonio, aún en medio del dolor, puede convertirse en consuelo para alguien más. Nuestra fe, aunque imperfecta, puede ser una luz en el camino de otro. Dios nos acompaña como personas y como comunidad. Nos sostiene en lo individual y nos une en lo colectivo. Esta doble dimensión de su presencia nos recuerda que nunca estamos solos, ni en las luchas internas, ni en el caminar espiritual.
Cuando esta verdad se hace viva, el corazón se abre a una esperanza más amplia. Una esperanza que no depende únicamente de lo que sentimos hoy, sino de lo que Dios está edificando en medio de su pueblo. Una esperanza que se fortalece al caminar juntos, sostenidos por la misma gracia, guiados por la misma presencia y avanzando hacia un propósito que va más allá de lo personal. Parte 8. Cuando la presencia de Dios redefine el sentido de la vida, llega un momento en el camino espiritual en el que la certeza de que Dios está con nosotros deja de ser solo un consuelo y comienza a convertirse en dirección. Ya no únicamente sostiene en medio del dolor o acompaña en la soledad, sino que empieza a otorgar un nuevo significado a todo lo que vivimos. La presencia de Dios no es solo una respuesta frente al sufrimiento, es una luz que redefine el propósito, incluso en las circunstancias más sencillas o en las más complejas. Cuando una persona comprende que nunca camina sola, su manera de mirar la vida empieza a transformarse. Las preguntas dejan de centrarse únicamente en por qué sucede algo y comienzan a enfocarse en cómo Dios está obrando en medio de ello. La fe madura no elimina las preguntas, pero las ubica dentro de un marco más amplio. Ya no se vive desde el abandono, sino desde la confianza. Con frecuencia buscamos sentido en los resultados visibles. Creemos que si algo no salió como lo esperábamos, entonces carece de valor. Sin embargo, la presencia constante de Dios nos enseña que incluso los procesos inconclusos, los caminos interrumpidos y las etapas difíciles pueden estar llenos de propósito. Dios no solo está presente en los logros evidentes, también está presente en los aprendizajes silenciosos. La Escritura muestra que Dios camina con su pueblo aun cuando el camino parece no avanzar. El pueblo de Israel pasó muchos años en el desierto. No era el destino final, pero tampoco fue un tiempo desperdiciado. Fue una etapa de formación, de dependencia y de aprendizaje profundo. Dios estuvo con ellos cada día, guiándolos, alimentándolos y corrigiéndolos. Su presencia transformó un lugar de tránsito en un espacio de cambio interior. Esto nos enseña que no toda etapa difícil es castigo o retraso. Muchas veces es preparación, y esa preparación nunca se vive en soledad. Dios acompaña a cada paso, incluso cuando el avance parece lento. La presencia de Dios da sentido a la espera, porque la espera deja de ser vacía y se convierte en un tiempo donde Él actúa. Cuando el corazón se abre a esta verdad, la vida deja de dividirse entre momentos espirituales y momentos ordinarios. Todo comienza a integrarse: el trabajo, las relaciones, las decisiones, los silencios. Todo se vive bajo la conciencia de una presencia constante. Esto no significa que todo se vuelva sencillo, pero sí que todo adquiere significado. La fe cristiana invita a vivir con una perspectiva eterna, no porque se desprecie esta vida, sino porque se entiende que no es el final. La presencia de Dios aquí es un anticipo de algo mayor. Es una promesa viva de que lo que hoy parece incompleto será plenamente restaurado. Esta esperanza no nos aleja del presente, nos sostiene dentro de él. El apóstol Pablo expresa esta realidad cuando afirma que las aflicciones actuales no se pueden comparar con la gloria que habrá de manifestarse. No es una negación del dolor, sino una reubicación del dolor dentro de un plan más amplio. La presencia de Dios nos permite vivir el hoy sin perder de vista el mañana. Cuando sabemos que Dios está con nosotros, incluso la muerte pierde su carácter definitivo. No deja de doler, pero deja de ser el final. La fe cristiana afirma que Dios no solo acompaña durante la vida, sino también en el tránsito hacia la eternidad. Esta certeza ha sostenido a creyentes a lo largo de muchas generaciones. No como una forma de evasión, sino como una esperanza firme. Esta esperanza transforma la manera en que enfrentamos el temor al futuro.
El mañana deja de ser un territorio incierto y amenazante y se convierte en un espacio donde Dios ya está presente. No conocemos lo que traerá el futuro, pero sabemos quién camina con nosotros hacia él. Y esa certeza es más fuerte que cualquier predicción. La presencia de Dios también redefine nuestra identidad. Ya no nos definimos únicamente por lo que hacemos, por lo que alcanzamos o por lo que otros opinan de nosotros. Nos definimos por aquel que nos acompaña. Somos personas habitadas por Dios, sostenidas por su gracia y guiadas por su amor. Esta identidad permanece firme incluso cuando las circunstancias cambian. Muchas personas viven agotadas porque sienten que deben demostrar su valor de manera constante. Pero cuando comprendemos que Dios está con nosotros, descansamos en su aceptación. Ya no vivimos para ganar su compañía, vivimos desde ella. Esta diferencia es profunda, libera del perfeccionismo, del miedo al fracaso y de la necesidad constante de aprobación. La presencia de Dios también nos impulsa a vivir con mayor propósito hacia los demás. Cuando sabemos que no caminamos solos, aprendemos a acompañar mejor. Nos volvemos más sensibles al dolor ajeno y más dispuestos a caminar con otros en sus procesos. La experiencia de haber sido acompañados por Dios nos capacita para acompañar a otros con compasión. Esta manera de vivir no se impone, se cultiva. Requiere tiempo, honestidad y disposición. Hay días en los que esta verdad se siente cercana y otros en los que parece distante. Pero aún en esos días, la presencia de Dios no cambia. Él no se mueve al ritmo de nuestras emociones. Permanece fiel. La fe no consiste en sentir siempre la cercanía de Dios, sino en confiar en ella incluso cuando no se percibe. Esa confianza se fortalece con el tiempo, con la experiencia y con el caminar constante. Poco a poco, el corazón aprende a descansar. Cuando la presencia de Dios redefine el sentido de la vida, incluso el sufrimiento encuentra un lugar diferente. No porque se vuelva bueno, sino porque deja de ser inútil. Dios no desperdicia el dolor, lo transforma. Lo utiliza para formar, sanar y abrir caminos que antes no podíamos ver. Tal vez hoy te encuentras en una etapa en la que te preguntas si todo esto tiene sentido, si lo que estás viviendo vale la pena, si el cansancio algún día terminará. Esta verdad no ofrece todas las respuestas, pero ofrece algo aún más valioso, una compañía que no se va. Y muchas veces eso es suficiente para seguir avanzando. Parte 9. Una esperanza que no se apaga y una fe que responde. Llegamos a un punto en el que todo lo recorrido comienza a entrelazarse en una sola verdad profunda y transformadora. Nunca estás solo. No es únicamente una frase para los momentos difíciles, ni un alivio pasajero para calmar el dolor. Es una realidad espiritual que sostiene la vida presente y proyecta una esperanza que va más allá de esta existencia. Cuando esta verdad se arraiga, el corazón aprende a descansar de una manera distinta. Ya no vive impulsado solo por lo que percibe, sino por aquello en lo que confía. La fe cristiana no promete una vida sin dificultades, pero sí asegura que nada se vive en abandono. Esta certeza transforma la forma en que enfrentamos el cierre de etapas, las despedidas dolorosas y las transiciones inciertas. Porque cuando sabemos que Dios camina con nosotros, incluso el final deja de ser un espacio de temor y se convierte en un umbral de paso. La mayor fuente de esperanza para el creyente no es que las circunstancias siempre mejoren, sino que Dios permanece siempre. Esa permanencia es el fundamento de nuestra confianza. Todo cambia, las etapas, las personas, las situaciones, pero Dios no se mueve. Él sigue siendo el mismo, fiel, cercano, presente. Jesús nunca ocultó que la vida traería aflicciones. Habló con claridad del dolor, de la persecución y de la dificultad. Pero también afirmó que no debíamos vivir dominados por el miedo, porque Él había vencido.
Esa victoria no significa ausencia de luchas, sino que ninguna lucha tiene la última palabra. La presencia de Dios garantiza que el desenlace no es el abandono, sino la restauración. La esperanza cristiana no es ingenua, no ignora el sufrimiento del mundo ni minimiza las heridas del corazón, pero se atreve a creer que existe algo más allá de lo que hoy vemos. Se atreve a confiar en que Dios está obrando incluso cuando no comprendemos cómo. Se atreve a descansar en la promesa de que llegará el día en que toda lágrima será enjugada. Esta esperanza eterna nos permite vivir el presente con una perspectiva diferente. Ya no caminamos desesperados por controlar cada detalle, porque sabemos que nuestra vida está sostenida por manos más firmes que las nuestras. Ya no cargamos solos el peso del futuro, porque confiamos en un Dios que ya está allí. Hay momentos en los que la fe parece frágil, instantes en los que el cansancio se acumula y las preguntas regresan. En esos momentos, esta verdad no exige respuestas impecables. Nos invita a permanecer, a seguir confiando, incluso con una fe sencilla, incluso con un corazón agotado. Dios no desprecia la fe pequeña, Él la sostiene. La esperanza que nace de saber que no estamos solos no depende de nuestro desempeño espiritual. No depende de cuántas veces oramos ni de cuán fuertes nos sentimos. Depende de la fidelidad de Dios. Y esa fidelidad no cambia. Él no abandona a mitad del camino. No se cansa de acompañar, no se retira cuando fallamos. Esta verdad también transforma la manera en que miramos la muerte. Para el creyente, la muerte no es el final de la compañía divina, es el paso hacia una comunión plena. El Dios que camina con nosotros aquí es el mismo que nos recibe en la eternidad. Esta certeza ha sostenido a creyentes en los momentos más oscuros de la historia, no como una ilusión, sino como una convicción profunda. La vida eterna no comienza después de la muerte. Comienza ahora, comienza cuando vivimos conscientes de la presencia de Dios, cuando caminamos confiando en Él, cuando descansamos en su fidelidad. La eternidad se hace visible en la esperanza que nos sostiene hoy. Tal vez has llegado hasta aquí con el corazón cargado. Tal vez estas palabras han tocado fibras profundas. Quizá te has dado cuenta de que muchas veces has caminado como si estuvieras solo, aún creyendo en Dios. Este momento es una invitación, no a esforzarte más, sino a rendirte más, a dejar de cargar en soledad lo que nunca fue diseñado para que llevaras solo. Responder a esta verdad es un acto de fe, es decir, aún en medio de mis dudas, creo que no estoy solo. Aún en medio de mi cansancio, confío en que Dios está conmigo. Aun cuando no veo el camino completo, decido dar el siguiente paso acompañado. La fe no siempre levanta la voz. A veces susurra, a veces simplemente permanece, resiste, y esa fe sencilla es suficiente, porque no es la fuerza de nuestra fe lo que nos sostiene, sino el Dios en quien confiamos. Hoy puedes tomar una decisión interior. No necesita ser ruidosa ni perfecta. Puede ser tan simple como decir en lo profundo del corazón, confío en que no estoy solo. Esa decisión, aunque parezca pequeña, abre espacio para que la paz de Dios comience a gobernar. La presencia de Dios no elimina todos los problemas, pero sí transforma la manera en que los atravesamos. Nos da esperanza cuando parece ausente. Nos da fuerza cuando las fuerzas se agotan. Nos da dirección cuando el camino se vuelve confuso. Y nos ofrece descanso cuando el alma está cansada. Antes de cerrar, quiero invitarte a algo sencillo y profundo. Permite que esta verdad camine contigo después de este mensaje. No la dejes aquí. Llévala a tu vida diaria. Recuérdala cuando el silencio pese. Recuérdala cuando el miedo aparezca. Recuérdala cuando el cansancio intente dominar. Nunca estás solo.